Hola, muy buenas tardes, maestro. Nuestro equipo está conformado por nuestra servidora Jacqueline Suárez Hernández, Wendy Cruz, Flor Cecilia, Elisa Carrillo y Saya González. Nuestro tema es la integración del control presupuestal. El control presupuestal es un instrumento del que se avalan las empresas para dirigir todas sus operaciones. Lo anterior se logra a través de la comparación sistemática del conjunto de prevenciones establecidas para cada uno de sus departamentos. Cuando se habla del control presupuestal se está indicando la coordinación de las actividades de los diversos departamentos de la organización por medio de la estructuración de un plan cuyas partes forman un conjunto coherente e indivisibles en que la comisión de cualquiera de sus secciones afectaría el logro de los objetivos deseados. Eh, Se puede decir que el control presupuestal tiene como reflejo el conjunto de presupuestos parciales correspondientes a cada una de las diferentes actividades de una entidad. Es conveniente la elaboración de un programa de producción que se realice por periodos mensuales durante el primer año de operación del proyecto, especialmente en los casos de la demanda estacional o irregular, con el fin de que los aspectos financieros relativos ingresos o costos de utilidades sean determinados. Responsabilidad, preparación, manejo y administración. La responsabilidad de la elaboración del control presupuestal se delega en una persona que habrá de difundir como director del mismo. El director del presupuesto deberá ser alguien que posea amplios conocimientos y experiencia sobre la empresa, y en este tipo de trabajos necesita estar compenetrado el sistema contable de la entidad, su organización, operaciones que practica, problemas en la administración, etc. Por lo que normalmente se designa para dicho puesto a un contador público o un licenciado de administración, quien puede ocupar el puesto que controla o director de finanzas. Cabe aclarar que aunque es el director del presupuesto sobre quien recae la responsabilidad de la elaboración del mismo, para cumplir su cometido necesita de la colaboración de todo el personal de la compañía, para lo cual es conveniente que los ejecutivos tengan bajo su cargo las principales funciones como el director o gerente general son las políticas generales, cambios de diseños y productos, mercados, tendencias, administración, etcétera. Proyección a futuro igual. Director de finanzas o controlador. Aspectos financieros y de control, que son los presupuestos financieros, que incluye de caja, cuentas por cobrar o por pagar, gastos generales, nóminas, etc. Estadísticas, costos, impuestos, sistemas y procedimientos de la organización, relaciones con auditorías internas, externas, análisis de operación futuras y presentes, estudios económicos, protección de los derechos, etc. El gerente de venta y de mercadotecnia tiene como función las ventas, la producción, la propaganda, la expansión o contratación del mercado, la colocación de nuevos productos, etc. El gerente de producción o el intendente tiene el control del almacén de materiales, de los productos, de los mantenimientos, etc. Estos cuatro forman el comité de presupuestos, quien además puede incluir jefes de importancia como el del personal o como el de compras en forma complementaria. Una vez que se ha hecho anotar a los funcionarios la importancia y las ventajas que pueden obtener con la adaptación de presupuesto, se podrá delegar la responsabilidad de la elaboración de los presupuestos parcialmente en, en los diferentes jefes de departamentos. Eh, como bien sabemos, el contralor tiene múltiples funciones, pero como diseñador de presupuestos, las principales son formular el presupuesto general, así como preparar estados
preforma o presupuestados, analizar y estudiar las variaciones de desviaciones e investigar sus causas, coordinar y supervisar los presupuestos parciales, aprobar el diseño de las formas que utilizan, la elaboración de manuales precisos y muy amplios, pulsar continuamente el presupuestado con lo realizado, hacer las correcciones permanentes y a tiempo, informar oportunamente a sus supervisores, al comité de presupuestos, sobre las aclaraciones o soluciones importantes de los presupuestos. Las funciones sobresalientes del comité son examinar, aprobar y ajustar estimaciones de gastos departamentales, aprobar y ajustar los presupuestos generales y parciales, presentar los presupuestos, autorización al gerente y a este consejo de administración. Como sabemos, el presupuesto tiene una duración, una mecánica y un manual que a continuación se los voy a explicar. La duración. La duración es importante para precisar el periodo de un presupuesto. Regularmente los presupuestos abarcan más de 1 o 2 ejercicios sociales, que son a 12 o 24 meses, por la imposibilidad de prever más delante de estos lapsos, pero fraccionándolos es estimación mensuales, trimestrales o semestrales. Mecánica. Una vez que se ha establecido el periodo presupuestario, la selección del personal que deberá trabajar en la elaboración del presupuesto y estudio para su conexión con el sistema contable se puede comenzar con un boletín dirigido a todos los componentes de la organización, en el que comunique con perspectivas y objetivos de la empresa, conteniendo un mensaje optimista y entusiasmoso y de buena voluntad en el personal. Todo estudio sistemático sabemos que requiere de un orden o un encauzamiento en su desarrollo. Respecto al control del sistema presupuestal, las etapas son de prevención, para así apreciar y tener anticipadamente todo lo necesario para el cumplimiento extendido de las fases del control del presupuesto. De planeación, todo aspecto debe de ser planeado, y en caso de los presupuestos con mayor razón, todo a la vez que resulta ser hiriente. Uno de los primeros pasos a dar es elegir la persona, ya sea el director o el comité. Generalmente existen ambos, que se harán a cargo de todo el sistema presupuestario desde su planeación. De igual manera está la de formulación. Esta fase se integra en la elaboración de los presupuestos parciales, que se hacen en forma analítica de cada época. El control de presupuestado se hace básicamente partiendo del sistema presupuestado, registrando lo realizado y, por comparación, determinar las variaciones o desviaciones, mismas que éstas se estudian y se analizan para dar lugar a acciones correctivas y superaciones. Analizar y estudiar las variaciones o desviaciones de tal forma que den a lo siguiente, es que puede ser localizar el área del problema, celebrar pláticas con el concurso de los supervisores y los funcionarios de dicha área. Igual puede ser analizar la situación del trabajo, la secuencia, la coordinación de actividades y la efectividad de la supervisión. Igual puede ser observación directamente del trabajo del departamento afectado, establecer pláticas con el funcionario en línea, nombrar personal para el estudio del problema específico y llevar a cabo prácticas especiales de auditoría interna. Igual puede ser formular reportes en los que colaboren tanto el personal involucrado como quienes estudian directamente el problema. Investigar y delimitar el problema y sus causas, emitir un informe
en el que se mencionan estas y la forma en que se obtuvieron. De evaluación con base en los resultados obtenidos y sus costos, se hace la evaluación mediante la comparación, en análisis, la revisión y la interpretación de ellos para formular un juicio y determinar si está procediendo correctamente o incorrectamente y tomar las decisiones adecuadas. Otros de ellas es el manual, como les había comentado. El manual del control presupuestal tiene muchas similitudes con los manuales a los instructivos de contabilidad, organización, etcétera, cuya finalidad es presentar en forma escrita, las políticas de las operaciones de la empresa, así como definir responsabilidades y límites de autoridad de las personas que intervengan en el control del presupuesto. Dicho manual debe contener de forma detallada las bases de los propósitos y los funcionamientos del sistema del presupuesto, así como la responsabilidad asignada a cada jefe de departamento, así también como la organización necesaria para su administración, los procedimientos para formular los presupuestos, los instructivos para el manejo de las formas necesarias para su control, gráficas adecuadas a cada nivel, mostrando los presupuestos que se van a elaborar, las obligaciones del director del presupuesto y las relaciones con los diferentes ejecutivos. También son procedimientos a seguir para la elaboración y la revisión de las estimaciones. Igual puede ser los procedimientos a seguir para la elaboración y obligaciones de todos y cada uno. La elaboración de manual ofrece números ventajosos, ya que por medio de él se entera el personal de los propósitos y los resultados que se esperan obtener, define las autoridades y funciones, delimita responsabilidades de las personas que formulan ejecución del presupuesto, se logra una uniformidad en la manejo del mismo y facilita su supervisión. En conclusión, un sistema de control presupuestal puede llevarse a cabo con o sin el manual, sobre todo en aquellas empresas pequeñas, que las ventajas de control es un manual de presupuesto, compensa el trabajo que se requiere para elaborarlo, principalmente en las grandes compañías en donde se tiene diversas unidades bajo una propiedad común. En estos casos, el manual se hace indispensable para que cada una de las unidades se prepare uniformemente en estimaciones. Eso es el primer paso en la planeación de todo programa presupuestado. En los organismos privados, ya que esta región es en el que proporciona los medios para llevar a cabo las operaciones de la negociación. El presupuesto de ingreso está formado por los siguientes presupuestos, que es el presupuesto de ventas y el presupuesto de otros ingresos. El presupuesto de venta se ha encontrado en nuestros días procedimientos diversos que siempre sirven para prever casi en forma acertada en las ventas. Eso quiere decir que son obtenidas por la experiencia lograda a través de los años, por la aplicación de técnicas administrativas científicas y por las situaciones generales y particulares que ayudan a la predeterminación de las mismas, como puede ser el lote económico. El logro del presupuesto de ventas. Dichos factores son como especificaciones de ventas, fuerzas económicas generales, influencia administrativa y factores específicos. Se clasifican en subajuste. Esto se refiere a aquellos factores que por causas de fuerza mayor o accidentales no influyen en la predeterminación de las ventajas. Igual puede ser de efectos perjudiciales o de efecto saludable. Los primeros son aquellos que afectuaron en el decremento de las ventas del periodo anterior y que obviamente deberán de tomarse en cuenta
para el presupuesto de los ingresos. Los segundos aquellos que efectúan en beneficio de las ventajas del periodo anterior y que posiblemente no vuelven a ocurrir. De cambio, ese es otro, que se refiere a aquellas modificaciones que van a efectuarse y que deben luego influir en las ventas, tales como el cambio de material, de productos, de presentación, de rediseño, también como el cambio de producción, adaptaciones de programas de producción, mejoran las instalaciones de las empresas, etcétera, así como de cambio de mercados, teniendo estos como finalidad el estudio de la variación de moda, de la actividad económica, el desplazamiento de industrias también, cambio de los métodos de ventas, se logra mejorar los precios, los servicios, la publicidad o aplicaciones mejores de sistemas de distribución en las regiones diferentes a las comisiones. Los supuestos de otros ingresos se refiere a ingresos propios y ajenos que no son normales, no son concetinarios, o sea, a los accesorios que tiene una identidad, como préstamos y operaciones financieros en los que se integran aspectos bancarios, refaccionarios, de habilitación, de emisión de obligaciones hipotecarias, de aumentos de capital o por entregas de efectivo. Los presupuestos de egresos e inversiones está integrado por presupuestos de inventarios, son de producción, de costos y de compras. También son de presupuestos de costo de distribución en administración, gastos de venta, gastos de administración, presupuestos de impuestos sobre la renta, presupuestos de aplicación de utilidades, presupuestos de otros egresos y presupuestos de inversiones a más de un año. Bueno, aquí acaba mis temas y pues a continuación les dejo con mi compañera. Muy buenas tardes, profesor. En continuación de los temas que vamos a exponer a lo largo de esta unidad, voy a hablar sobre el presupuesto de inventario, el presupuesto de producción, el presupuesto de costo de producción y el presupuesto de compras. Podríamos decir que el presupuesto de producción es el primero que debe realizarse dentro de todos los presupuestos operativos. Es en el cual se reflejan las decisiones en cuanto a la cantidad de artículos que van a ser producidos en las distintas líneas y productos. Podríamos decir que este presupuesto de producción obviamente está basado en nuestro presupuesto de ventas a lo largo del periodo que vamos a tener, ya que debemos satisfacer los requerimientos considerando la capacidad productiva de la planta, las disposiciones y limitaciones financieras, también conocer los elementos del costo, de la maquinaria, de los locales, de las instalaciones, etcétera. Y por supuesto, conocer los requerimientos y políticas sobre los inventarios. Como podemos ver en la siguiente lámina, también podríamos para este presupuesto conocer los factores como el personal que se necesita para crear el producto, el margen de beneficio que estamos buscando, el tiempo necesario para que se va a llevar la producción, el valor por hora. De igual manera, también tiene procedimientos como los que mencioné anteriormente en la otra diapositiva, realizar una verificación del sistema de producción, calcular los inventarios como habíamos dicho. Calcular inventarios y ventas va tanto de la mano como en el presupuesto de producción, todos van muy bien enlazados. Y es de suma importancia conocer las ventas a futuro para saber el presupuesto de producción que necesita para obviamente cumplir con los valores del presupuesto de ventas, tanto también para conocer más adelante voy a hablar también del presupuesto de inventarios para saber del presupuesto de inventarios cuánta producción voy a necesitar para sacar eso que tengo en bodega o en stock, se podría mencionar. A continuación vamos a hablar igual del presupuesto de costo de producción. Los costos de producción podríamos mencionar que también son conocidos como los costos operativos.
Son los gastos necesarios para mantener un proyecto o una línea de procesamiento, o un equipo en funcionamiento. Podríamos recalcar que los presupuestos de costos de producción son los gastos imputables a lo largo de todo el proceso que va a llevar la producción a lo largo del periodo. A continuación vamos a hablar del presupuesto de inventario. Para conocer un poco más vamos a hablar de la definición de inventarios. Sabemos que este es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comercializar. Podríamos hablar que tiene dos métodos. Tenemos lo que son límites mínimos y límites máximos. Por límites mínimos podríamos decir que es la cantidad de inventario por debajo de la cual no se debe descender, y límites máximos es definir una cantidad de inventario que no se debe de superar para evitar pérdidas. También cabe recalcar que nuestro presupuesto de inventarios es necesario determinar nuestras ventas, al igual que presupuestar nuestra producción para saber en cantidad suficiente la demanda que es necesaria para requerir nuestro presupuesto de ventas. Esto es necesario y va muy de la mano porque si tuviéramos un inventario excesivo vamos a ocasionar gastos innecesarios. Dando por ejemplo en un restaurante, compráramos alimentos que sabemos que son de fácil caducidad y no salieran las ventas necesarias para acabar ese stock que tenemos, vamos a tener materia prima que realmente se va a echar a perder. Entonces es un gasto innecesario y por consecuente deriva que nuestro capital se pudiera reducir, etcétera. También tenemos, por otra parte, podríamos tener un inventario insuficiente que nos daría lugar a demoras en el despacho de pedidos y por ende tendríamos bajas ventas. Nuestro presupuesto de compras, vamos a hablar que se refiere exclusivamente a la compra de material. Entonces es necesario elaborar este mismo presupuesto en unidades, con el objeto de determinar en términos generales cuántas unidades de material se requieren a lo largo del ejercicio para poder producir o llegar a tener el material necesario para cumplir nuestro presupuesto de producción e igual forma nuestro presupuesto de ventas. Presupuestos de costo de distribución. Los costos de distribución son definidos como el valor monetario que resulta del consumo o desgaste de un conjunto de factores productivos. Se refiere a las erogaciones, o sea, gastos e inversiones que hacen las empresas para distribuir sus productos en el mercado. Básicamente, los costos de distribución están conformados por los gastos de comercialización y de financiamiento, que incluyen los gastos de empaque, de embalaje especial, de almacenaje, de traslado de mercancía, los generadores por el pago de personal encargado para la venta del producto, de administración y la merma. Eh, Sabemos que la merma es la pérdida de un bien físico o material. Es muy común que durante el traslado de la mercancía existan pérdidas, sobre todo cuando se trata de productos perecederos, o sea, ya sea frutas, verduras, carnes, entre otros, y productos frágiles. Es necesario destacar que los gastos de distribución representan un costo recuperable, por lo cuanto son regenerados mediante la venta del producto. Los costos de distribución son los gastos realizados con el objetivo de distribuir los productos en el mercado regional, nacional o internacional, que para ello se necesita seguir una serie de pasos, que es como crear la demanda, que consiste en despertar el interés del consumidor mediante la publicidad. También es obtener la orden, que es cuando ya se tiene un comprador, es decir, cuando el cliente decide comprar una cierta cantidad del producto ofrecido. También puede ser el manejo y entrega del producto. Esto se refiere a la forma en la que se empaca, se almacena y traslada la mercancía,
hasta que llegue el lugar del comprador. También puede ser el control de ventas, que se basa más que nada en cada detalle de materia económica. Es considerado como el seguimiento realizado del momento en el que se decide captar los clientes hasta el proceso de entrega del producto. Los costos de distribución se definen en función del tipo de producto, zonas en donde se venderá cada producto, tipo de clientes o consumidores, elementos de la venta. Es importante mencionar que para crear un sistema de costo de distribución se deben realizar si actividades que son como agrupar los costos de distribución de acuerdo a la función de la venta o centralizarlos en un concepto de erogación. Los costos de distribución se pueden clasificar de acuerdo al objeto de erogación, que son como gastos de publicidad y promoción, gastos de traslados y reparto, gastos de almacenaje y el manejo de la mercancía, gastos directos de la venta. Igual se puede considerar en la distribución de los productos, que ya sea del tamaño de la orden, el tiempo de entrega eh, y la logística. La forma de distribución de los productos se puede realizar de distintas maneras y cada una de ellas se genera un costo distinto. Una de las principales características del presupuesto de costo y distribución son que las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica de la empresa y no en forma paralela a la inflación. Son gastos indirectos, son gastos considerados dentro del precio y se fija el producto o servicio y rigen su aspecto legal en la legislación. Presupuestos de gasto de administración. En la gran mayoría de las empresas, especialmente las grandes, una de las áreas con mayor volumen en gastos es la administración. Los gastos de administración constituyen el conjunto de gastos incurridos en la dirección general de una empresa no relacionados con una actividad específica de la misma, como en el caso de las actividades de ventas o de fabricación. Como bien sabemos, los gastos de administración están constituidos por el conjunto de erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones relacionadas con el manejo y dirección de las operaciones generales de una empresa. Normalmente incluyen las funciones de gerencia, auditoría, contabilidad, crédito y cobranzas y oficinas generales. Normalmente los gastos administrativos están sujetos a las políticas y decisiones de los directivos de una empresa. Además, tienen una característica especial y es que la mayoría de los gastos de administración son fijos, lo cual facilita el trabajo de presupuestarlos. La estimación de los gastos administrativos se hace por lo general con base en el análisis de los renglones de los gastos del año anterior y los planes previstos para el año presupuestado. Esta estimación ha de ajustarse teniendo en cuenta los criterios fijados por la política de la dirección respecto a un aumento o disminuciones en las diferentes partidas. Dentro de las partidas integrantes de los gastos de administración podemos mencionar los sueldos, los impuestos, seguros, depreciaciones, mantenimiento de oficinas, papelerías y artículos de oficina, entre otros. Como podemos darnos cuenta, el presupuesto de gastos de administración nos ayuda a determinar de forma anticipada durante un periodo determinado la proyección de todos los gastos que no forman parte de una manera directa con la producción o la gestión de ventas. Bueno, el tema que les voy a explicar es sobre presupuesto de impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un cargo anual recaudado sobre ganancias, salarios y o comisiones y los ingresos no derivados del trabajo. Sabemos que hay dos tipos básicos del impuesto sobre la renta. El primero es el impuesto a la renta personal, aplicado a los ingresos de las personas, hogares, asociaciones y propiedad única. El segundo es el impuesto a las ganancias corporativas, recaudando de las ganancias netas de las empresas incorporadas.
También podemos decir que el impuesto sobre la renta está catalogado como una de las principales fuentes de ingreso para la economía de este país, aunque no siempre sabemos con claridad quién y cómo se paga o qué tanto nos afecta como contribuyentes en realidad. Es por esto que tanto personas físicas como personas morales están obligadas a destinar cierta cantidad de dinero para el pago de este impuesto, que como todo impuesto está sujeto a una ley, y esta ley sería lo que es la ley del ISR. Bueno, en resumen de este impuesto podemos decir que se trata de un impuesto que grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito que modifiquen el patrimonio del contribuyente, provenientes de productos o rendimientos del capital del trabajo o de la combinación de ambos. Hola, mi nombre es Elisa Tarari Carrillos Ramos y yo les vengo a hablar sobre los siguientes presupuestos. El presupuesto de aplicación de utilidades es la determinación que toma la asamblea de accionistas de una empresa sobre el destino que se le dará a las utilidades generadas por la misma. Se encuadra por 4 rubros: incremento de reserva legal, autorización de acciones, la capitalización de la empresa. Esta consiste en tomar parte de las ganancias para incrementar el capital propio y dividendo en efectivo de accionistas. En esto, los socios capitalistas que administren se les puede fijar una remuneración que no tendrá relación con participación en la capital de la sociedad. Presupuesto de otros egresos. Son las salidas o las partidas de un descargo. Incluyen los gastos y las inversiones, por ejemplo, el pago de algún servicio, puede ser el pago de conexión a internet, el arrendamiento del local o de algún otro local comercial. Se clasifica en gasto personal, en variación de existencia, servicios exteriores, dotaciones para amortizaciones, impuestos. Su importancia es que muestra el gasto de la empresa, considerando que no todos son dinero en efectivo. Más bien, el presupuesto de otros egresos es un instrumento que señala qué cantidad de dinero público se gastará, detallando además de qué manera y en otros sectores. Presupuesto de inversiones a largo plazo. Considera aquellos movimientos contables y financieros de corto y largo plazo que se producirán en la empresa como resultado de un programa de inversiones. A largo plazo, las inversiones responden a decisiones en base a un planteamiento estratégico que requiere estudios especiales. Son necesarias para mantener y conservar la capacidad de producción, preservar o mejorar el rendimiento de los activos y expandir las operaciones si la demanda lo permite. Con eso se busca maximizar los beneficios, recurren a la inversión para crear valor para los accionistas. El presupuesto de inversiones tiene su origen en la planificación a largo plazo. Establece los objetivos, el crecimiento de la empresa y que ha de irse materializando en los presupuestos anuales. La necesidad de inversiones puede responder a los siguientes motivos: el mantenimiento e incremento de la capacidad productiva, la mejora de la productividad y de la calidad de los procesos y de los productos, la investigación y desarrollo para potenciar nuevos productos y mercados. Presupuesto de costo de producción. Costo de producción son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. El presupuesto de costo de producción indica cuál es el volumen de costo de las unidades vendidas a producirse. Proporciona los elementos que sirve de enlace entre el estado presupuestado de resultados y los presupuestos de operaciones y el de caja. El presupuesto de costo de producción tiene 3 características. Debe considerarse solamente los materiales que se requiere para cada línea. Debe estimarse el costo. No todo requiere del mismo material. El presupuesto de costo de producción tiene 3 elementos: materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Tiene un objetivo que es determinar el costo de producción. Calcula las necesidades de financiamiento, revisión de la capacidad de producción de la fábrica.
¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Wendy Sugel Cruz Sánchez y vengo a exponerle lo que es el tema de presupuesto financiero. Ok, para empezar, ¿qué es el presupuesto financiero? El presupuesto financiero es la predicción de ingresos y gastos del negocio a corto y largo plazo. Nos dice también que el presupuesto financiero, de acuerdo con su naturaleza, tiene más alcance que el presupuesto de caja, ya que este está integrado aquel quien tiene por objeto pronosticar y controlar todos los elementos que forman la posición financiera, como lo son el capital de trabajo, el efecto de producción, las estimaciones sobre caja, los bancos, así como la toma de decisiones. También sabemos que el presupuesto financiero es generalmente el presupuesto que se hace al final, es decir, el que se desarrolla al final después de los gastos y compras que se hayan generado en la empresa. Este consiste en fijar los estimados de inversión de venta, los ingresos para elaborar al final del flujo de efectivo o del flujo de caja, que mida el estado económico y real de la empresa. El presupuesto financiero comprende del presupuesto de caja. Este está constituido por saldos disponibles en caja, bancos, inversiones temporales, estimación de dinero a recibir de acuerdo con la política de crédito y los hábitos de pago de los clientes, así como los desembolsos que deberán hacerse de acuerdo con las políticas financieras que tenga la empresa. Para su realización, debe ser cuidadosamente planeada y desarrollada con base a los demás presupuestos, ya que este presupuesto es el último que se realiza. El presupuesto de caja tiene los siguientes objetivos. 1. Respecto a los ingresos, se debe de precisar el financiamiento exterior en conformidad con los planes elaborados. Palpar el cumplimiento de las decisiones tomadas. 2. Respecto a los pagos, sus objetivos son procurar el cumplimiento oportuno de pagos de sueldos y salarios. ¿Por qué? Para que no haya un desembolso o un dinero extra que se vaya por ahí. Pretender el establecimiento de las provisiones necesarias para el cumplimiento de obligaciones derivadas del logro de otros presupuestos. 3. Mejor manejo de efectivo, decisiones sobre adquisiciones de bienes y la realización coordinada de cobros y pagos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el flujo de efectivo. Se conoce como flujo de efectivo o cash flow en inglés al estado de cuenta que refleja cuánto efectivo conserva una empresa después de los gastos, los intereses y el pago de capital que hayan habido. Este es un parámetro de tipo contable que ofrece información en relación a los movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero, o sea, los movimientos que hayan habido de dinero. Entre sus objetivos encontramos que son en gran parte los mismos que se persiguen con lo que es el presupuesto de caja, pero más a fondo y más afinados. Los principales objetivos son lo que es el mejor manejo de fondos, las inversiones en valores, economías por los pagos anticipados, dividendos por pagar, coordinación entre cobros y pagos y pronósticos a corto y largo plazo. Bueno, en conclusión sobre lo que es el flujo efectivo y por lo expuesto, podemos decir que la técnica de secuencia o flujo tiene enorme ayuda en los presupuestos, particularmente en lo que es el presupuesto de caja, ya que sin que llegue al grado de sustituirlo, sino por el contrario, en la última instancia, este puede llegar a representar un enorme porcentaje del presupuesto mencionado. Bueno, el siguiente tema del que les vamos a hablar es el estado de resultados presupuestado. Bueno, este nos dice que la formulación de los presupuestos relativos a las cuentas de resultados constituyen la base de la realización de los estados de resultados presupuestados mediante el ensamble de diversas estimaciones estudiadas, ya que es un estado resumen
de una serie de presupuestos parciales perfectamente afinados. Las cuentas que se utilizan para hacer lo que es el estado de resultados presupuestados, las principales son lo que es ventas, que son los ingresos por los productos. Costo de ventas, que se obtiene del estado de costo de producción, utilidad bruta, y la diferencia de ventas menos costo de ventas. Costos de operación, que se obtiene de costos de administración y distribución. Utilidad de operación, se obtiene de lo que es la utilidad bruta menos el costo de operación. Costo integral de financiamiento, son los intereses, lo que es cambio de moneda extranjera y los efectos que haya sobre la inflación. Utilidad antes de impuestos, se obtiene de lo que es la utilidad de operación menos el costo integral de financiamiento, es decir, el punto anterior. Lo que son impuestos, que se contempla la tasa en porcentaje para el siguiente año. Utilidad después de impuestos, se obtiene de la resta de los dos anteriores, es decir, de impuestos y de utilidad antes de impuestos. El estado de resultados presupuestado cuenta con diversas estimaciones estudiadas, que son lo que es la posición financiera presupuesta, el origen y aplicación de recursos, presupuesto, determinación y estudios de las variaciones o desviaciones, lo que es producción y lo que es gasto de ventas y administración. Bueno, en cuanto a sus limitaciones, algunas de las que tiene el estado de resultados es la primera, que al estar basado en estimaciones y muchas veces en pronósticos, en que como toda actividad humana es susceptible a errores. Lo que es su costo también cuando es elevado. Cuando se ha tenido por algún tiempo en ejercicio el control presupuestal, se puede confiar demasiado en él, cayendo en lo que son los errores por no revisarlo, supervisarlo y actualizarlo. Y por último, en no ir más allá de lo que es su campo de acción. Bueno, entre las principales causas de ineficiencia del sistema presupuestal, las que encontramos más comunes, pues ahorita se las voy a explicar. Nos dice que la técnica presupuestal es magnífica, que se puede decir que es indispensable para toda empresa, más sin embargo, esta es indebidamente aplicada. Por lo general, son errores humanos. Entre las principales causas de fracaso o ineficiencia del sistema presupuestal destacan lo que son los siguientes puntos. Uno, lo que es el desconocimiento de la identidad, es decir, el desconocimiento de la empresa, que la persona que se encargue de hacer el presupuesto no tenga conocimiento alguno de lo que trata la empresa o no está bien informado de lo que debe de hacer. Dos, lo que es la inadecuada administración y dirección y vigilancia, es decir, que no haya apoyo para la persona que se encarga de lo que es hacer el presupuesto o que no haya una adecuada administración para poder hacer los presupuestos. 3. Lo que es poca flexibilidad. Volvemos a lo que es la inadecuada administración. 4. El inadecuado sistema de contabilidad y de costos. Es decir, cuando en la empresa pues no tienen o no cuentan con el servicio adecuado de lo que es la contabilidad, o no cuenta con un buen contador, o no cuenta con una persona que esté capacitada para hacer lo que es el presupuesto. 5. Lo que es la falta de análisis de los resultados y de las causas de variaciones o la mala organización y coordinación en general. 6. Demasiadas formas de detalles. Ese se explica solo. Bueno, la mayoría de las causas anteriores se deben por lo regular, casi siempre, a lo que son errores humanos, a falta de capacidad o de conocimiento, etc. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Les dejo con el tema de mi siguiente compañera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Flor Cecilia Pedraza Cadena y en continuación de los temas de mis compañeras yo voy a hablar de la posición financiera presupuestada. Hablamos de cuando el inicio del periodo presupuestal y conforme avanzan los valores afectan las estimaciones de los presupuestos relativos.
Quiere decir que al final de nuestro ejercicio, con los valores que afectaron, vamos a obtener el estado de posición financiera presupuestada, que es el que estamos buscando obtener. Siguiente tema, vamos a hablar del estado de origen y aplicación de recursos presupuestados. Hablamos que es un estado financiero auxiliar que tiene un origen y una aplicación. Hablamos de origen cuando tenemos menos activo y más pasivo o capital contable. La aplicación hablaremos que es todo lo contrario de este. Poseemos más activo y va a haber menos pasivo y capital contable. Cabe recalcar que este estado financiero nos ayuda a saber o nos detalla los recursos que entran a lo largo del ejercicio, así como la utilización de ellos. En nuestro siguiente tema vamos a seguir hablando de la técnica presupuestal. Vamos a conocer las principales ventajas y limitaciones que ésta posee. Por ventajas queremos saber, o el punto principal que posee es que siempre procuramos antes de comenzar tener todo lo necesario. Como bien hemos visto a lo largo de la materia, presupuesto significa antes de, entonces esa es su ventaja principal, prepararse antes de todo. Igualmente nos ayuda a dar una visión del futuro, ya que estamos proyectándonos a lo largo del periodo. Entonces nos ayuda a la toma de decisiones y la utilización máxima del capital que tenemos. También nos ayuda a delegar responsabilidades y límites de autoridad. Igual nos ayuda a la coordinación y la integración de que todas las actividades a lo largo de nuestra empresa funcionen y trabajen por el objetivo que tenemos al final de todo. Nos ayuda a que todo esté integrado, que esté coordinado, nos ayuda al análisis de estudios, igual nos ayuda a poseer una guía administrativa, nos ayuda a verificar que todo se esté cumpliendo en forma y orden. En resumen, para no hacerlo tan largo, las ventajas de llevar esta técnica en una empresa o en una entidad es que nos da la estricta vigilancia y la planeación de cada una de las operaciones que tenemos. Por limitaciones, son pocas, pero pueden suceder, pero igual se pueden subsanar si se aplican las técnicas avanzadas de la administración moderna. Sin embargo, una limitación es que, como es basado esta técnica en estimaciones y pronósticos, hacer una actividad humana, por obvias razones, tendrá errores. Sí pueden haber errores, pero pueden subsanarse. Pero si hay errores, realmente se pueden corregir si son menores o si se maneja un adecuado control en base a ellos si llegan a suceder. También su costo. A veces se hace una técnica presupuestal, pero el capital que tenemos no es suficiente para cumplir con la técnica que estamos llevando. Entonces esta sería otra limitación. También tenemos la sobreconfianza. A veces al saber que ya tenemos una planeación, un orden o todo está verificado, se sobreconfía, entonces por eso puede llevar también a los errores, o es una limitación que tiene el presupuesto, no nos debemos sobreconfiar de este. De igual forma, tenemos que no va más allá de su campo de acción. En el siguiente tema vamos a hablar de las principales ineficiencias que tiene este sistema. Como sabemos o hemos visto a lo largo de la unidad, la técnica presupuestal es magnífica y es maravillosa. Es un gran apoyo para nosotros los administradores, los contadores o los directivos tenerla y llevarla a cabo. Pero a veces su indebida aplicación recurre a que se le eche la culpa a esta dicha técnica. A veces estas ineficiencias se dan porque se desconoce la empresa, se desconocen los planes y las políticas que tiene ella, la inadecuada administración, la poca flexibilidad que hay de los directivos o de la compañía sobre la técnica, se esperan resultados inmediatos o se instala apresuradamente. También tenemos la mala coordinación, el insuficiente análisis del mercado cuando se está preparando, la falta del apoyo directivo o la mala capacidad productiva. Estas son algunas de las ineficiencias que puede tener. Pero como hemos visto, cuando se cumple y se lleva el control necesario, esto puede reducirse al paso de que no suceda, que es lo que menos queremos.
Pero sin más nada, concluyo esta presentación. Nosotros presentamos la unidad 2 que habla de la integración del control presupuestal. Muchas gracias por su tiempo, espero haya sido de su agrado. Me despido, mis compañeras y yo, muchas gracias.